Y hablábamos recién del tema de las vacunas, bien decía Sí, Francisco. justo lo nombramos y nos vamos a meter en eso. Una polémica que se vivió en las últimas semanas con este proyecto que presentó Paula Urroz, es la funcionaria, la legisladora, diputada de Unión nacional, Pro. Sí, así es. por la provincia de Buenos Aires. Presentó este proyecto que habla de la no obligatoriedad en las vacunas. Vamos a ver el informe que hemos preparado sobre el tema. El proyecto de ley antivacunas habilita a los padres a negarse a seguir el calendario obligatorio de vacunación. En su primer artículo propone que quienes deban vacunarse reciban información sobre sus riesgos y puedan aplicárselas o no. Nosotros en el año 1983 tenemos las vacunas gratuitas y obligatorias. Además del derecho individual es un bien social la vacuna y es una responsabilidad también social, porque a veces surgen estos grupos antivacunas a nivel mundial. Lo cierto es que Argentina tiene un gran calendario de vacunación. Sí. Eso es algo que le corresponde al expresidente también. Exactamente. Y además, Carolina, las vacunas vinieron a saldar o a terminar con pandemias que han azotado a la Argentina y al mundo durante décadas. Este proyecto, lo que algunos dicen, porque el proyecto es del PRO, es de una diputada del PRO. De Unión PRO, del partido de Patricia Bullrich. Exactamente. Paula Urroz. Algunos sospechan que esto es para, de alguna manera, recortar algún tipo de vacunas del calendario. Por eso, evidentemente, pero lo que están pasa tratando es que... de no llevarlo sobre tabla. Cuando uno corta la vacunación, comienzan a emerger enfermedades, como por ejemplo el sarampión que lo estamos viendo, como puede ser la poliomielitis, que son enfermedades que altamente contagiosas. Si bien no tardaron en llegar las críticas de todas las comunidades científicas, la autora de esta iniciativa buscó minimizarlas. He ido al Ministerio de Salud previamente a conversar de la regulación de la homeopatía en la Argentina, sí, como este proyecto de la vacunación, y bueno, sabían que íbamos a presentar esto. Esto habla bien del ministro Lemus, en el sentido de que no se opuso a que se ponga en debate el tema. Muy bien, ahí veíamos el informe de este polémico proyecto, por decirle polémico, por ubicar una palabra, ¿no? Pero la verdad que es una vergüenza lo que ha propuesto la diputada de Cambiemos, de Unión Pro. Para hablar sobre este tema, para interiorizarnos un poquito más, la tenemos a Daniela Osborne, quien es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, orientanos un poquito sobre cuán demente es este proyecto de quitar la obligatoriedad de las vacunas. Tremendamente demente. Porque si hay un insumo que tiene un impacto sumamente beneficioso, con evidencias muy probadas respecto a los beneficios que tienen, son las vacunas. Las vacunas tienen una acción no solamente en el individuo que las recibe, que se protege de las enfermedades, sino que al no enfermarse ese individuo tiene una acción sobre la comunidad. Claro, o sea, tiene que no es efecto, solamente una persona. claro, no es nada más que entorno. ese, sino que todo su entorno. Él no se enferma, entonces no disemina la enfermedad a otros individuos que también pueden ser susceptibles de la enfermedad. Entonces tiene un efecto sobre la comunidad, un efecto de inmunidad de rebaño, se dice. Entonces, las vacunas, la verdad que son un insumo que están muy probadas para que lleguen al calendario nacional de vacunación. Pasaron por lo menos 15 años, si todo va bien, desde que se diseña la vacuna hasta que se prueba que verdaderamente funciona con seguridad sobre la población a la cual está dirigida la vacuna. Los estudios son muy rigurosos, pasan por un montón de controles, entonces es un producto que está muy cualquiera estudiado. Sea la vacuna, digo, para la enfermedad que sea la vacuna, lleva ese protocolo. Sí, lleva ese protocolo, y una vez que está probado, que funciona, que es segura, que previene, para producirla y después sacarla otra vez para la población todos los años o los años que se requieran, sigue siendo proceso controlado. Entonces, lo que genera este proyecto, si uno lo lee, que habla sobre el consentimiento informado, es que genera un manto de dudas sobre las vacunas. Claro. Y lo que hay que hacer es no dudar de las vacunas. A mí me parece que este preproyecto, por suerte, tuvo un rechazo rotundo de un montón de sociedades, de la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad de Infectología, la de Pediatría. Entonces creo que realmente no va a salir, incluso el mismo gobierno la dejó medio sola a esta... Sí, el Ministerio de Salud de la provincia salió a decir que no avalaba... Que no avalaba esta, y nos dio la oportunidad de hablar del calendario.
El calendario nacional de vacunación que tenemos los argentinos es un calendario muy completo. Tiene 20 vacunas que requieren una inversión, pero el costo efectivo de esa inversión es enorme, que habla de calidad sanitaria y calidad de vida en general. Entonces, es al revés. El proyecto, digamos, me parece que da un coletazo hacia la revaloración de las vacunas, de los efectos benéficos que tiene y lo importante que es cumplir con el calendario, llegar a coberturas altas para tener este efecto no solo sobre el individuo, sino sobre la población. Ahora, lo que dice el proyecto de la legisladora es que un médico puede decidir o le puede informar a la familia si hay que darle esa vacuna o no a un chico o a un bebé. Todas las vacunas que reciben las criaturas son obligatorias, son necesarias para el organismo. No es que alguna se puede elegir dar o no dar. No, el médico puede hacer un asesoramiento porque puede tener un individuo que sea alérgico, claro, una patología, casos puntuales. Pero el efecto de la vacuna se logra, como decíamos recién, cuando vos tenés unas coberturas altas. Son obligatorias, o sea, tienen dos características: gratuita, porque eso da equidad, y obligatoria, que habla de solidaridad, porque tiene un efecto no solamente sobre el individuo, sino sobre la población. Claro. Y eso lo lográs con coberturas altas. ¿Está bien? Después el médico, con su saber y su paciente, podrá hacer claro, no puede la recomendación. Pero esto lo que habla es que del tutor, del menor, es el que tiene que tener conocimiento y decidir si se vacuna o no. Entonces, no todo el mundo puede hablar, digamos, de estos temas de las vacunas. Es muy complejo el tema y no te alcanza para decir, tomar la decisión leyendo dos cuestiones. Por más que el médico te diga. Entonces, hay que valorizar el conocimiento. Hay un conocimiento muy grande atrás de ese calendario nacional de vacunación y de esas vacunas, donde hay una interdisciplina hasta para llegar a ese producto que es enorme. Hay mucho conocimiento. Esto también puede llegar a leerse como un intento de recorte, porque si el Estado no está obligado a dar, si las vacunas no son obligatorias, el Estado no estaría obligado a brindarlas, ¿no? Si las vacunas son optativas, pasaría a ser casi una cuestión del que tiene plata que se vacune y el que no tiene plata que no reciba las vacunas. Sí, sería igual un ajuste o un recorte muy mal pensado, porque el individuo que se enferma se muere en algunos casos, o el individuo que se enferma tiene que ir al hospital y quizás tenga que ir a una terapia intensiva, donde, por ejemplo, en los menores los padres tendrán que acompañarlo, perderán días de trabajo porque tienen que acompañar a sus hijos, o sea que el efecto económico que eso implicaría sería tremendo, además de social, ético, filosófico y demás, ¿no? Entonces sería... O sea, instantáneamente nada más sería un beneficio de corto alcance que después va a tener un boomerang que va a ser mucho más costoso de no usarlas. Vos planteabas recién que hay que tener mucho conocimiento para hablar de la cuestión de vacunas y para analizarlas también. Uno de los mitos que, de hecho, la propia legisladora habló sobre el tema es que las vacunas pueden producir autismo. Eso lo habrás escuchado, es un mito que está dando vueltas hace mucho tiempo. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Esto surge porque en las vacunas que son de multidosis, que vienen en un solo frasquito y que se puede utilizar para más de un individuo, tienen conservantes, y uno de esos conservantes es el timerosal, que tiene mercurio. Entonces el depósito ese de mercurio está, pero no hay ninguna evidencia, y de hecho se han sacado posiciones de organismos internacionales que no hay ninguna evidencia que muestre que eso lleva al autismo. De hecho, la ley propone crear como un registro, ¿no?, de enfermedades que te puede llegar a provocar la vacuna. Sí, las reacciones adversas que podría llegar a tener. Pero es atacar. Por eso te genera un manto de duda y de miedo contra este insumo que lleva a que no lo uses, digamos. Claro. Ese es el problema. Es generar un sentido. Muchísimas gracias, Daniela, por haber venido. Gracias por habernos aclarado un poco esta situación, porque la verdad que es vergonzosa la intención de evitar las vacunas, ¿no? Gracias a ustedes por el interés y que den la posibilidad de intercambiar opiniones y rescatar a este insumo tan preciado, que junto con el agua potable son las dos estrategias más importantes para prevenir las enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Muy bien, y vamos a ir ahora con Matías, pero hay que tener en cuenta esto que estábamos hablando, ¿no? Esta propuesta de esta legisladora, de esta diputada de Unión Pro, no es solamente una propuesta descabellada, sino que hay que tener en cuenta qué puede venir atrás, cuáles son las implicancias económicas de esta propuesta de la legisladora del Pro. Matías.
Pues sí, Claudio, tenemos que ir a una pausa nosotros. Como siempre, invitamos a la gente a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU, y hoy el hashtag que es Elecciones 2017. En el próximo bloque nos vamos a meter junto a Rocío López en lo que sucede con el reconocimiento de los caídos en Malvinas y algunas irregularidades que ha habido al respecto. Vamos a ver si también hablamos con alguien del CECIN por este tema. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida estamos de vuelta.